Sean bendecidos hermanos en Cristo y amigos que están allí conectados en nuestro devocional. Soy la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional y les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo han estado? ¿Qué experiencias han vivido últimamente? Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, que las noticias que escuchamos no son muy alentadoras, pero en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros vamos a vencer. La Biblia dice que nosotros no debemos asustarnos, sino que debemos de estar prevenidos de cómo serán los tiempos en que estamos viviendo. Acuérdese que como iglesia nos estamos preparando para la venida de Jesús. La venida de Jesús va a llevar muchas cosas que son muy tremendas y se están viendo en este mundo. Por eso comenzamos una nueva serie que se llama Levántate y Defiende. Levántate y defiende para recuperar lo que se ha perdido, porque muchas cosas se han perdido. Yo les decía que como familia Dios nos llama a levantarnos a defender y es un llamado y es para el que lo está escuchando y recibiendo. Yo creo que si usted está escuchando y tiene oídos para oír, Dios está hablando a su vida para que usted se levante y defienda. Esto es un llamado a hombres, a mujeres, a padres de familia, para salir de la pasividad. Porque nuestra familia necesita un valiente, que no tenga temor, que se levante a defender. Y decía yo, ¿a defender de qué? ¿Qué es lo que vamos a defender? ¿De quién? ¿A quién? Pues el enemigo, defender a tu familia, lo que el Señor te ha entregado, lo que el Señor te ha confiado. No permitas que vivan en opresión, que haya desorden en el hogar. Levántate a defender lo que se ha perdido. Dios ama a tu familia y Satanás resiente todo lo que Dios ama y va a tratar de destruirlo. Un enemigo que no se confronta es un enemigo que controlará tu presente y tu futuro. Cuando hay confusión en tu familia, es señal de la presencia de un engañador. Entonces, tenemos que no ser indolentes, como decía Isaías 32, sino que vamos a ser valientes y vamos a pararnos a defender. Estamos basando esta enseñanza en lo que vivió, la experiencia que vivió el pueblo de Dios, según Jueces capítulo 4. Cuando un rey los oprimía por 20 años, por 2 décadas, vivieron una opresión tremenda. Y sin embargo, desde el capitán del ejército, se imagina, los que estaban en autoridad y poder, hasta el más pequeño, vivían como que si nada estaba pasando. Esta gente se había acostumbrado a la presencia del enemigo en sus medios. No podemos darnos ese lujo. Cuando un enemigo se manifiesta es momento de echarlo fuera, de abrirle la puerta por donde entró y sacarlo. No te acostumbres a la presencia del enemigo en tu vida. No debe ser así. Entonces ellos vivían en una tremenda opresión que había causado pérdidas. Y dijimos que lo primero que habían perdido fue el temor a Dios. Y luego habían perdido el camino, se salieron del camino. Y por eso Dios permitió que un enemigo viniera y los oprimiera. Pero era tiempo de levantarse a defender y recuperar lo perdido. Recuperar lo perdido es muy importante. Cuando hablamos de recuperar lo perdido, estamos hablando de una restauración. Para restaurar, Dios usa gente. Dios necesita herramientas. Las herramientas de Dios en esta tierra somos usted y yo. Pastores, siervos, gente que enseña, los padres de familia, somos herramientas de Dios en esta tierra. Y Dios necesitó 3 personajes que se levantaran para recuperar, para que su pueblo recuperara lo que había perdido. Es un trío, y yo le he llamado el trío dinámico. Y se trata de Débora, de Barak y de Jael. Y hoy yo quiero hablarles del primer personaje, y es Débora. Débora, vamos a hablar de ella y vamos a continuar leyendo lo que dice Jueces capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la Biblia, después de que nos enseña cómo estaban viviendo bajo presión y cómo el rey Jabín los estaba tratando tan mal, entra la Biblia y dice, gobernaba en aquel tiempo que estaban viviendo de opresión, gobernaba
aquel tiempo a Israel una mujer. Era una mujer la que gobernaba. Se llamaba Débora. Era profetisa, mujer de Lapidot, era casada, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella, a Débora, en busca de justicia. Ella les ayudaba a resolver sus problemas. Y yo quiero hablarles, ¿quién era ella? Perdón, no sé cómo le va a usted con las alergias, pero está el tiempo lleno de cosas que provocan alergia, pero gracias por tolerarme. Continuamos. Entonces, ¿quién era Débora? Vamos a ver quién era ella. Era juez y profeta, una mujer que fue levantada por Dios. En esos tiempos ella gobernaba, y en esos tiempos que vivió Débora, Dios escogió gobernar a su pueblo a través de jueces y profetas. Dios hablaba a ellos y ellos traían la palabra. La palabra juez aquí es porque cuando había una necesidad, cuando había necesidad de dirección, cuando había un problema, un pleito, que necesitaban que alguien hiciera las veces de juez, iban a este profeta, iban a esta persona. Y Débora estaba viviendo ese tiempo en su vida. Yo veo que Dios no hace acepción de personas al ver que escogió una mujer. Yo veo que Dios no hace acepción de géneros. Hay dos géneros en este mundo, varón y hembra, mujer y hombre. Y Dios no hace acepción. Cuando Él quiere usar a una persona, esa persona se quiere dejar usar por Dios, Dios lo va a hacer. Ese es un plan. Y la oficina de Débora estaba debajo de una palmera. Las palmeras no eran muy comunes en aquel tiempo, en esos lugares, en los montes de Efraín. Muy raro hallar una palmera. Y eso hacía que la gente encontrara fácilmente a Débora cuando querían ir a ella. Esa era su oficina, esa era la corte que ella usaba, la casa de la corte, debajo de una palmera. No eran usuales, no eran muy comunes. Y entonces yo creo que Débora vio esa palmera y dijo, yo voy a usar esta. Y se sentaba debajo de esa palmera y la gente traía sus problemas a ella para que ella les ayudara a resolverlos, o ella hablaba de parte del Señor a la gente. Esto me enseña a mí algo y debe enseñarle a usted algo. Vamos a aprender a trabajar en cosas fuera de lo común. Vamos a salirnos de lo común y corriente y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a innovar, a buscar maneras diferentes cómo ser usados por el Señor. No había muchas palmeras y a ella se le ocurrió. Ella recibió una revelación, es debajo de una palmera. Para que se le haga fácil a la gente encontrarte, Débora, vas a escoger una palmera. Esto fue tremendo. Y ahí, bajo aquella extraordinaria palmera, acudían a ella al pueblo de Dios a presentar sus asuntos legales, a pedir consejo y a escuchar una palabra, un así dice Jehová para la gente. Esto nos enseña que cuando una persona no quiere, Dios levanta a otra. ¿Por qué dirá usted por qué Dios levantó una mujer en ese tiempo tan difícil? ¿Por qué no levantó un hombre? Quizá Dios había tratado con algún hombre y este no quiso. Pero esta mujer dijo, sí Señor, yo voy a hacer tu trabajo. Y el Señor la levantó. Porque Dios va a usar a la persona que nosotros menos imaginamos para llevar a cabo su plan y su propósito en el ser humano. Pero Débora no solamente era un ministro a la orden del Señor, era una sierva de Dios. No solamente era profeta y era juez, sino que también era mujer, esposa de Lapidot, era madre, era hija, era mamá, era ciudadana, era amiga, no era como inalcanzable, y así deben de ser los siervos del Señor, así debemos de ser. No debemos presentarnos como inalcanzables, no, debemos de ser accesibles a la gente, porque Débora estaba accesible a la gente, ellos venían a ella. Entonces esta era la mujer que se dio cuenta que había un problema y le dijo sí a Dios. ¿Qué vio Dios en esa mujer? Punto número 2. ¿Qué vio Dios en Débora? ¿Qué vio en ella? Vio que era una mujer
que era descendiente de la tribu de Efraín. ¿Sabe quién era Efraín? Hijo de José. Débora venía de una línea de guerreros, de gente que no se daba por vencida, de gente que era temerosa al Señor como José, como Efraín, que Dios lo levantó, y de ahí descendía ella. Qué tremendo que nosotros podamos dejar un legado a las siguientes generaciones y que puedan decir, no, mi papá, mis abuelos, mi antepasado fue un hombre que fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, Dios lo guardó, Dios lo usó, Dios le dio gracia, le daba sueños, le revelaba, le daba estrategias, y de ahí nació Efraín. ¿Se recuerdan Efraín y Manasés? Bueno, ella era descendiente de Efraín, hijo de José. Qué tremenda descendencia de donde ella vivía, de ella venía. ¿Sabe qué significa el nombre de Débora? Significa abeja reina, abeja reina. Dios vio que Débora hacía honor a ese nombre. Era una abeja, no cualquier abeja, era abeja reina. Su nombre sugiere la labor que una abeja reina lleva a cabo. Mire, una abeja reina es industriosa. Una abeja reina tiene una percepción aguda, o sea, tiene discernimiento. Danos discernimiento, Señor, por favor. Una abeja reina es de grande utilidad para todo el reino de las abejas. Es dulce al paladar de sus amigos. Dulce al paladar de sus... ¿Verdad que la miel es dulce? Bueno, la abeja reina es dulce al paladar de sus amigos, pero es aguda en todo ángulo con sus enemigos. Una abeja reina sabe distinguir quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Y con los amigos es dulce, pero con el enemigo es aguda, es fuerte, no se deja. Con el enemigo sabe distinguir entre amigos y enemigos, una abeja reina. ¿Por qué Dios levanta a una mujer en medio de la crisis, en medio de los 20 años de opresión, siendo que sus antecesores, jueces, fueron varones? Antes de Débora, los jueces fueron varones, y en esta ocasión Dios levanta a una mujer. En Jueces capítulo 4, versículos 6 al 7, dice la Biblia, un día, estoy leyendo Jueces 4, 6 al 7, un día Débora envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, quiero que sepa que Barak era el jefe del ejército. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo traeré hacia ti hasta el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Débora mandó a llamar al capitán y le dijo, ¿sabes qué? Dios me ha revelado que Él ya te ha hablado a ti y que Él ya te dijo lo que va a hacer y ya te dijo lo que espera de ti y que Él ya te dio una estrategia. ¿No te habló Dios a Barak? ¿No te dijo Dios cómo le vas a hacer? ¿No te dijo que vayas y junta a la gente en el monte de Tabor y que traigas 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de nuestra tribu? Porque tanto Barak como Débora eran descendientes de José, de Neftalí, de la tribu de Neftalí, ambos. Y le dice, Dios me ha revelado que Él ya te habló y ya te dijo lo que debes hacer, que juntes a la gente, que traigas 10,000 hombres y que Él va a atraer, Dios va a atraer al enemigo hasta el arroyo Sisón, junto con Sísara, el capitán del ejército del rey Jabín, y Él los va a entregar en tus manos. ¿No te dijo Dios eso? ¿No te dijo Dios eso? Porque Él me lo reveló, que Él ya te habló. Oh, wow. Qué cosa más tremenda. Que ya Dios había estado tratando con el capitán y él no había hecho caso. Tenía miedo. Ignoraba. O sea, quería ignorar las cosas. No estamos en guerra. ¿Para qué vamos a alborotar el asunto? Y sin embargo vivían en 20 años de opresión. Esto es muy fuerte. Yo espero que el Espíritu Santo esté llegando a alguna persona que necesita despertarse y recordar las promesas que Dios le ha dado y la estrategia que Dios le ha dado contra el enemigo. Nosotros tenemos estrategia contra el enemigo.
¿Qué vio Dios en Débora? ¿Por qué le habló? ¿Por qué le reveló lo que le había dicho al capitán del ejército? ¿Qué vio en ella? Número 1, él vio una mujer que escuchó y reconoció la voz de Dios. No solamente es escuchar, pero reconocer que Dios te está hablando. En medio de todas las voces que se levantaban en aquel tiempo y en medio de la crisis de 20 años de opresión que estaban viviendo, ella prestó atención a la voz del Señor. Es menester que prestemos atención a la voz del Señor. Muy importante que prestemos atención a la voz del Señor. Ella sabía que Dios le había hablado a Barak porque Dios se lo reveló a ella. Al comandante del ejército Dios ya le había hablado y él no estaba haciendo nada. Yo no sé cuánto tiempo había sido que Dios le había hablado, pero por fin 20 años. Débora se levanta y le dice, Dios te habló, ¿por qué no estás obedeciendo? Dios vio en ella una mujer que escuchó y reconoció su voz. Querido varón, querida mujer, es menester que reconozca las voces a tu alrededor y escudriña a través de la palabra qué voces son de Dios y qué voces son del enemigo. Y haz todo lo que esté en tu parte para obedecer la voz de Dios. Número 2, ella aceptó el reto y el llamado divino para actuar a favor de su pueblo. Era una mujer dispuesta a tomar el liderazgo, sabiendo que la gloria no sería para ella. Ella no buscaba gloria para ella. No fue tampoco al capitán del ejército Barak con una mala disposición o creyéndose mucho. No. Ella le dijo, Dios te ha hablado. ¿Cómo sé que Dios te ha hablado? Dios me lo dijo. Y fue de una manera noble, fue de una manera dependiendo de Dios, fue con una verdad, no fue con suposiciones ni amenazas. Fue a hablar con el capitán del ejército y le dijo, Dios ya te ha hablado. Haz lo que Él te está diciendo que hagas. Otra cosa que Dios vio en ella, que yo veo, es que ella supo trabajar en equipo. Ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos como padres, como familia, como líderes, porque no nos ponemos de acuerdo para trabajar por una causa. Nos peleamos unos con otros en lugar de pelear por la causa, por la familia, por el lugar, por el matrimonio, por las finanzas. No nos peleamos por quién lo va a hacer más que cómo lo vamos a emplear. Y ahí es donde nosotros fallamos. Entonces, ella supo trabajar en equipo. Trabajar en equipo no es fácil. Hay que tener disposición a oír otras opiniones. Hay que tener disposición para quizá entender que otro sabe más que tú, más que yo. Y usar esa sabiduría que Dios le ha dado a la otra persona. Trabajar en equipo no es fácil porque se trata de personalidades. Se trata de diferente carácter en la gente, diferentes experiencias. Pero ella supo trabajar en equipo. Tendría que trabajar con 2 personas más para llevar a cabo la liberación del pueblo de Dios, porque la liberación y la paz del pueblo de Dios estaba en juego. Ya no se trataba de Débora, ni de Barak, ni de Jael. Se trataba del pueblo de Dios y de cumplir el propósito de Dios. Estos personajes eran muy diferentes a ella. Había un hombre y el hombre es práctico. La mujer es más elaborada en lo que hace, el hombre es práctico. Tenía que aprender a trabajar con él. Y luego la otra mujer, Jael, era diferente a ella. Ella era sofisticada, ella era una juez, ella era profeta, era una mujer muy tremenda, Débora. Jael no. Jael vivía en las montañas, no era tan sofisticada ni tan educada, pero fue usada por Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Tendría que trabajar con 2 personajes muy diferentes a ella y Débora estaba dispuesta a hacerlo por amor al pueblo de Dios. Cuando nosotros hacemos algo, querida iglesia, en la casa, en el templo, en nuestra comunidad, lo debemos hacer por amor a Dios, para Él, no para la gente, para Él, sirviéndole a la gente como sirviéndole a Dios. Y aquí hay varias lecciones que yo quiero mencionar antes de concluir. Cada vez que el pueblo de Dios se aparta de los caminos y de sus mandamientos y de su palabra, Él va a permitir que otras naciones, que otras cosas, que un enemigo de afuera venga y oprima. Por eso no podemos darnos ese lujo. Pero cada vez que el pueblo de Dios pide ayuda a Dios y se levanta y clama a Él, Él escucha y contesta. Bendito sea el Señor. Quizás esta sea una llamada para ti. No has clamado, no has pedido ayuda a Dios. Vamos a pedirle ayuda a Dios en este día. Dios viene y rescata. Y Débora participó en este rescate.
En la Biblia vemos cómo el Señor levantaba personas que iban a escuchar su voz para rescatar a su pueblo, para rescatar ciertas cosas que necesitaban ser rescatadas, para recuperar lo perdido. Y esto era sombra, esto era una figura del futuro, cuando el gran Redentor iba a venir a este mundo a rescatar de una vez y para siempre el alma del hombre para salvación eterna. Débora no sabía que lo que ella estaba participando era una sombra, que todos estos rescates eran una sombra del gran rescate que iba a venir más adelante a través de Jesucristo. Débora era parte de un pueblo que formaba parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Y qué bueno que Débora se levantó y cumplió fielmente a su papel. Lo primero que hizo fue llamar al capitán del ejército y ponerse de acuerdo con él. Esto lo vamos a ver el próximo jueves. No se lo vaya a perder porque esto se pone bueno. Pero yo veo cómo una mujer respondió al llamado de Dios. Dios puede usar a quien quiera, a quien Él quiera, sin importar el género, sin importar la educación, su trasfondo, de dónde viene. De hecho, Dios se goza usando a gente que ha sido, que no viene de muy buen trasfondo. Yo tengo una enseñanza que se llama ¿Por qué Dios prefiere perdedores? Y eso es una verdad. Dios puede usar a quien quiera, sin importar su género. Todo lo que busca es un corazón dispuesto, que reconozca su voz, acepte el reto divino, porque el reto es divino, y aprenda a trabajar en equipo. Cuando uno trabaja en equipo, ya no se trata de mí, ya no se trata de ti, se trata del equipo, se trata de los demás. ¿Cómo vamos a sacar adelante esto? Porque si el equipo gana, todos ganamos, pero si el equipo pierde, todos perdemos. Tu familia es un equipo. Tu comunidad es un equipo. En la iglesia hay un equipo. Entonces tenemos que aprender a trabajar. No tanto a venir a imponer que se hagan las cosas como yo quiero, sino como está diseñado en la palabra. Querido varón, cuando haya un consejo, cuando haya una palabra que venga de cualquiera de los dos géneros, de un varón o una mujer, ¿por qué no aceptas? ¿Por qué no recibes? ¿Por qué no escuchas? Medítalo y deja que el Espíritu Santo te guíe. Si nos cerramos a aceptar un consejo, una guianza, una palabra, no vamos a llegar a ninguna parte. Levántate y defiende y rescata el territorio que se ha perdido. Las cosas que no hemos logrado hasta el día de hoy. Eso por lo que estás luchando por tantos años. Tenemos que levantarnos, defender para rescatar. Y esto es muy importante que lo hagamos unidos como un equipo. Quiero decirte, varón, que tu esposa no es tu enemigo. Quiero decirte, mujer, que tu esposo no es tu enemigo. Quiero decirles, hijos, que sus padres no son sus enemigos. Quiero decirles a los padres que sus hijos no son el enemigo. Tu suegra no es el enemigo. Tus tíos, tus primos, tus vecinos, los hermanos de la iglesia, el pastor no son el enemigo. El enemigo se llama Satanás. Y en Juan 10:10 Jesús dijo, el enemigo, el ladrón, solo ha venido a robar, matar y destruir. A hurtar, matar y destruir. Hurtar, robar, matar, destruir. Ese es todo su empeño. Pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida. No les voy a robar paz ni vida, les voy a dar abundantemente. No les voy a robar gozo, felicidad. La gente dice, es que si hago la voluntad de Dios ya no voy a ser feliz. No, al contrario, hacer la voluntad del Padre te da dicha, gozo, felicidad, que no está sujeta a lo que pasa a tu alrededor, sino que viene de adentro. El ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Cristo vino a que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y con esa vida viene la vida eterna y viene todas las cosas buenas de Dios. Levántate y defiende. Defiende a tu familia. Defiende a tu esposa. Si miras que tu esposa ha caído en una depresión, si miras que tu esposa ha caído, se ha salido del camino, ¿por qué no te levantas y la defiendes del enemigo? Mujer, si tú miras que tu esposo ha caído en prácticas que no son buenas, si miras que ha caído y se está desviando, ¿por qué no te levantas y lo defiendes? No te pelees con él, pelea por él, pelea en tus rodillas, pelea con las manos en alto, pelea con la palabra.
y a nuestros hijos, queridos padres. Vamos a levantarnos y vamos a defenderlos. Vamos a rescatarlos. Si se han desviado, vamos a hablar que vuelven al camino. Vamos a mostrarles que este camino es bueno de recorrer, es lindo de caminar y trae mucha bendición. Levántate y defiende. ¿Responderás al llamado? No tengas temor, el Señor es el que te llama y Él te capacita. ¿Y qué tal si antes de cerrar nos unimos y entramos en un acuerdo de oración? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Y vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque te tenemos a ti. Y en el nombre de Jesús venimos a ti. Venimos al trono de tu gracia. Venimos al trono donde hay favor, donde hay ayuda. Venimos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos que tú nos ayudes. Ayuda a esta familia que está conectada, esta mujer, este varón, que ha perdido, que han habido pérdidas en su vida, pero en este momento te dice, sí, Señor, úsame para yo levantarme, defender y recuperar. La Biblia dice que cuando un ladrón, cuando un enemigo es hallado y ha robado, tiene que devolverte 7 veces lo que te quitó. Yo hablo esta palabra sobre tu vida. Hablo que tú vas a recibir 7 veces paz, gozo, armonía en la familia, perdón, una mejor disposición para trabajar en equipo. Vas a recuperar la confianza, la fe, el amor. Vas a recuperar la buena relación en el nombre poderoso de Jesús. Pero tienes que levantarte. Vamos a reconocer quién es el verdadero enemigo. No peleamos contra carne ni sangre. Sabemos, Señor, que tu palabra nos dice que hay un enemigo. Y hoy nos levantamos a defender y a recuperar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Gracias por compartirlo. Envíaselo a una amiga, a un familiar que necesite saber esta palabra. La palabra alumbra, la palabra instruye. Y yo te pido que lo hagas. Y si vas a sembrar cualquier clase de semilla, hazlo. Tenemos varias maneras de hacerlo y recibimos tu semilla en el nombre de Jesús. Antes de retirarme, quiero recordarles que este próximo sábado 22 tendremos nuestra reunión de matrimonios aquí en Familia Betel Internacional. Es gratis. Vente. No piensas que ya lo sabes todo. No digas, ya tengo demasiados años de casado. Vamos, varones, dile a tu esposa, arréglate, nos vamos a ir. Es un momento de salida. Si tienes hijos, aquí tenemos una cuna abierta, vente y vamos a tener un convivio tremendo, vamos a compartir una comida, pero también vamos a compartir la palabra del Señor. No te quedes en tu casa, queremos orar contigo y por ti. En el nombre de Jesús, les saluda la pastora Sarita Rico, me despido de ustedes y les espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Amén.